Zona Dota Fem. ¿Mi mejor o mi peor idea? En 2024 me propuse crear el primer servidor de Dota femenino en Latinoamérica. Quería unificar a todas las jugadoras en un solo espacio. ¿Qué pasó? Un fracaso absoluto. En esta serie de videos te voy a contar toda la historia, desde el contexto previo a la gestación de la idea, pasando por Dota Fem, las entrevistas, la creación del servidor, el equipo Arduina Gaming y finalmente el cierre del server. Mi nombre es Anita Dota, soy creadora de contenido de este MOBA, pero un contenido bastante fuera de lo normal, con otra perspectiva. Te invito a que veas este trabajo y lo más importante, que opines, que dejes en tus comentarios qué pensás de esta historia que te voy a contar sobre este proyecto piloto o sobre esta experiencia del primer servidor de Dota femenino. Porque quiero saber qué pensás, cuál es tu opinión sobre esto. Y obvio que si te gusta el video, que dejes tu like. El servidor hace... No. Hola gente, bienvenidas a este cuarto video de la playlist que va sobre el fracaso del primer servidor de Dota latinoamericano. Y como podrán ver hoy, hemos abierto de nuevo las oficinas del servidor Zona Dota Fem para poder traerles el vídeo aquí y poder grabarlo. Exactamente, así que si no vieron los anteriores, pueden verlo desde acá mismo. Tratan sobre el origen de la idea y el último va a ser sobre el cierre, que es el siguiente, el video número 5. En este video específicamente vamos a hablar sobre esa idea que tiene la gente y que nos hizo dar cuenta de que realmente no queríamos continuar con el server. Esta imagen falsa trata sobre que el Dota femenino latinoamericano es un colectivo unido y vulnerable. Sí, y para eso vamos a explicar dos momentos críticos que sufrimos y vivimos con nuestra experiencia dentro del servidor. Resulta que Manzanita estaba organizando un torneo y escribió el Team Guatemala a Anita, que tienen una participante dentro del propio equipo, que es una chica trans, escribiendo de que no podían participar dentro del torneo. No porque Manzanita no estuviera de acuerdo, sino porque había como un desacuerdo en general. Entonces Anita quiso expresar nuestra opinión al respecto dentro del servidor e intentar apelar para que las chicas pudieran jugar el torneo. Exactamente, entonces ahí es donde surge el primer momento crítico, porque nosotros suponíamos que la mayoría de la gente, o más de la mayoría, iba a estar de acuerdo con que participara una jugadora, una player trans, pensando en que si uno se pone en el lugar de la mujer, que es siempre, no sé, atacada, excluida por los hombres, dijimos, vale, seguramente ellas aprendan de todo esto y digan, vení, participa. Pero no, eso no fue lo que pasó. Hubo un río en el servidor de textos en el que más de la mayoría se expresó en contra de que participara, porque la idea es de que sigue siendo hombre, básicamente, biológicamente hablando. Entonces habían comentarios como ella no tiene que sufrir la regla cada mes, había otro tipo de comentarios diciendo que se abra un servidor aparte para ella. Que sí, que abríamos un servidor aparte para que ella jugara. Es decir, estaba el femenino y que se hiciera un servidor trans, cosas de este estilo. Y hubieron un montón de mensajes que ahora no los recuerdo porque la verdad lo que pasó fue que explotó el server en ese momento, como metafóricamente hablando, de toda la gente que estaba diciendo no. Sí que es cierto que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, hay un antecedente, ¿no? En el que una chica quiso entrar a un equipo masculino y el hard carry dijo, si ella entra, yo me voy. Entonces al final no la hicieron ingresar. Entonces eso, bueno, dice de que obviamente hay un machismo y una figura del hombre predominante, pero eso no significa que las mujeres tengan que repetir el mismo proceso con los demás. Exactamente. Entonces este fue el primer punto en el que Juanen y yo nos dimos cuenta de que algo iba mal y de que la idea de que había inclusividad, unión, homogeneidad, no era tan así. Este primer punto crítico lo que nos dejó a nosotros es eso, justamente, de que no hay apertura, de que no hay una unión y básicamente, y lo peor de todo es que siento de que no hay humanidad. Es como que las personas dicen, si yo sufrí, vos también. Vos también tienes que pasar por ello. Exactamente, entonces
acá hablando del Team Guatemala, nosotros le tenemos mucho aprecio a ese equipo, a todas esas chicas, entonces al principio nos dolió. Cuando empezaron a pasar estas cosas, obviamente nos quedamos con ese dolor y con esa espinita clavada. Sí, nosotros siempre las vamos a apoyar. El momento crítico número 2 vivido dentro del servidor, bastante más grande que la anterior porque fue pública. La anterior no salió a redes sociales, esta que vamos a contar sí salió, y a esta la titulo El fin justifica los medios. Este sucedió en el torneo de Community Gaming, que justo da casualidad de que fue en paralelo con el de Manzanita. Y cuestión es que ustedes saben que nosotros creamos el equipo de Arduino Gaming. Pues Arduino Gaming jugó ese torneo, perdimos y estábamos eliminados del torneo. ¿Qué pasó? Que en la final se enfrentaba el equipo de Argentina contra Perú y las chicas de Argentina necesitaban una hard carry. Entonces contactaron directamente con Atenea y con Community Gaming para que pudiese jugar Atenea. Pero ¿qué pasa? Que en el reglamento estaba escrito de que eso no podía ser así. Pues Community Gaming decidió quitar esa regla para que se jugase el torneo. Nosotros, como managers y todo el equipo en general, dentro del equipo de WhatsApp, del grupo de WhatsApp que teníamos de Arduino Gaming, Atenea, como unas horas antes del torneo, nos comunicó que no iba a poder entrenar porque iba a participar en la final del torneo, lo cual a nosotros nos parecía moralmente mal e injusto para todos los demás equipos que habían jugado. Sí, algunos datos dentro de lo que Juan acaba de contar es que el equipo argentino sí que tenía hard carry, solo que en ese momento no iba a poder jugar esa partida, no estaba, entonces precisaban una standing. Al parecer, por lo que pasó, no tenían la standing inscrita, entonces recurrieron por arriba de los managers en comunicación a la player Atenea, que es hard carry de nuestro equipo, de nuestro pasado equipo Arduino Gaming. Entonces, lo que sucedió fue que el mensaje de Atenea fue recibido por nosotros a las 11 de la noche de España. Estábamos a punto de acostarnos a dormir. Sí, casi nos pilla durmiendo. Claro, exactamente. Casi sucede todo sin que nosotros nos enteremos de nada. Cuando ella nos lo cuenta por mensaje al grupo del equipo, yo digo, creo que esto está mal porque Arduino participó en el torneo, entonces es como raro que participe, o sea, no sé, no lo veo. Ahora voy a seguir explicando y tal, y cuento un poco. No, está en el reglamento, estaba que no se podía hacer eso. Exactamente, no se podía. Al final de cuentas se modificó el reglamento por parte de la organización, pero la cuestión fue que de manera interna, Atenea comenta, digo, no sé, para mí no está bien, quiero que todo el equipo exprese su opinión, todo el equipo expresó su opinión, todos estaban en contra de que participe por lo mismo, porque había participado de todo el equipo. Obviamente son compañeras y dicen, es que jugaste con nosotras, ¿por qué vas a jugar con Argentina? Perdiste, ¿por qué vas a volver a jugar con otro equipo? Exactamente, entonces fue como todo el equipo no, Atenea dijo que no iba a jugar por quedar bien, ¿no? No estar peleado con el resto del equipo, tal. Entonces yo escribo a Lulu, que es la capitana del equipo de Argentina, para decirle que me había parecido muy mal que pasaran por encima de nosotros dos. Ella estaba dentro del servidor de Dota femenino, ni siquiera, o sea, otras veces sí que me había escrito para pedirme cosas. Y enterarnos al final, horas antes de la final. Sí, y por la propia jugadora. No, me pareció como incorrecto todo el manejo que hicieron por detrás, fue como todo muy raro. El mensaje que mandé fue, le dije, no me parece correcto que hagan esto porque tienen que hablar primero con nosotros. Y bueno, y lo que sucedió a continuación, y también lo expresé en una story, porque lo recuerdo, en una story en la que yo estaba en desacuerdo con que sucediera eso, con cualquier equipo. Es lo que pensamos así. Claro, pero el equipo de Argentina se lo tomó como un ataque expreso a ellas. Pero la cuestión es que nos hubiese parecido mal, tanto si el equipo de Perú nos hubiesen preguntado por la jugadora. Cualquier equipo que viniera y que dijera, sí, pasame tu jugadora tal, y da la casualidad de que justamente Atenea tiene buen nivel. Entonces, si hubiera venido otro equipo y me hubiera dicho, préstame a Snoopy, préstame a Kira, hubiéramos dicho que no, de la misma manera. Y el equipo también hubiera dicho que no. Porque obviamente hay muchísimas jugadoras que sí quieren jugar, o sea que había jugadoras,
¿por qué tenés que recurrir a jugadores que ya jugaron el torneo? Es como una cosa un poco, bueno, y además dejando de lado el tema de que la organización cambió el reglamento. Sí, pero están el jugador y que me lo... No. Claro, llegas a la final y dices, bueno, me faltan 3 jugadores y elijo las 3 posiciones más grandes del torneo y me da igual todo. Si perdieron, me llevo a tus jugadores a ver si me funcionan a mí acá. El equipo de Argentina respondió de una manera... entiendo que habrán sentido, que lo sintieron como un ataque, ¿no? No, al final querían una jugadora, no se las dieron y lo sintieron como un ataque personal. Y se la tomaron conmigo solamente porque al final respondieron por tanto de manera interna en el servidor muchos mensajes y salirse del server y fue como brutal porque realmente fue como un ataque a mí y obviamente mi respuesta fue en primer momento, ese día Juanen estaba trabajando en una reunión y cuando yo empecé a recibir todos estos mensajes estaba triste, llorando y respondí, como cualquier persona haría, respondí, váyanse del server, ¿vale? Esa fue mi primera respuesta. ¿No les gusta? Váyanse. Eso fue. Y lo que tengo para justificar es que cualquier persona que esté enojada o triste va a responder con emociones, porque es normal, yo no soy una máquina, no voy a decir, todo bien, grítame, que no me pasa nada, no. Entonces, eso es para justificar en ese momento lo que me pasó. Pidieron hablar conmigo y en ningún momento yo me presté a hacer eso porque realmente nunca sentí que querían realmente del corazón hablar de lo que había pasado, sino que en todo momento fue ataque. Entonces fue como que dije, no voy a hablar porque no siento que quieran hablar de verdad. Eso, lo primero que quiero decir es que me parece como súper antideportivo. Valga lo que valga, da igual lo que hicieran, querían jugar una final de un torneo, pasase lo que pasase. Y según esas características, entonces nos daría igual si jugase una chica o jugase ya un chico. Porque total, mientras suceda la final, todo vale, ¿no? Exactamente. Todo esto me hizo ver de que la escena está un poco turbia, que suceden cosas que hacen que si yo fuera jugadora no me metería. Realmente entiendo muchas chicas que no entran, no ingresan a la escena competitiva porque suceden estas cosas. Incluso están en las sombras y es normal porque uno desde fuera es que lo ve de dudosa profesionalidad. Es que tampoco querría jugar a entrar porque sé que hay cosas raras. Sí, ahí lo que hubo es falta a los valores, se cambió un reglamento así porque sí. Falta la comunicación. Falta de respeto, exposición. A mí me expusieron en redes sociales, yo no vi nada, pero obviamente que todo eso llegó. Porque al final de cuentas yo quedé como la persona que la mala que dijo. Claro, exactamente. Sí, pero quedamos al final como las personas que dijeron no. Y sonaba un no porque yo quiero. Y yo porque entonces, pero no era así, directamente era no porque nos parece injusto. Injusto para que hagan lo que quieran, o sea, que hagáis lo que queréis hacer. No era injusto para Arduina, era injusto para todas. Y eso mancha la profesionalidad. Exactamente, eso dice lo que acabo de decir. Soy jugadora aspirante a ingresar a la escena competitiva, pasan estas cosas, no me dan ganas, porque ¿qué pasa? La organización cambia el reglamento cuando se le da la gana. No, claro. No sé, enturbia todo. Y ahora tengo, en líneas generales, estas dos cosas, tanto la de que cualquier fin justifique hacia dónde quiero ir, como la no inclusividad, en líneas generales lo que hace es que las jugadoras no puedan desarrollarse, desde mi punto de vista, creo que desde el tuyo también, sí, compartimos, a nivel profesional. Porque no hay un escenario seguro, estable, no existe. Entonces, nuestra conclusión es, de estos dos puntos críticos, nos dimos cuenta de que el servidor sirvió para que se cerraran aún más y para que se justificaran somos pobres, necesitamos que nos den torneos, pero también suceden estas cosas adentro. Entonces, me parece que no es necesario que la escena femenina se cierre en un servidor, cuando también pueden competir en mixto. Esto es lo que dijimos en otra ocasión. Bueno, gente, hasta aquí, esto es lo que queríamos exponer. Queremos saber también qué opinan de todo esto. Estas son las mayores experiencias como más grandes que tuvimos en todo esto y en momentos más críticos, y queremos saber qué opinan. Y luego el siguiente vídeo hablaremos exactamente de ya porque cerramos y cómo dimos cierre a
a todo el tema del servidor. Exacto. El siguiente video, no se lo pierdan tampoco, es el cierre y en donde todo lo que viene pasando en los videos anteriores el servidor hace... Exacto. Pero bueno, dejen en los comentarios que queremos saber qué piensan ustedes acerca de lo que contamos en este video, cómo lo ven mal, lo ven bien, queremos saberlo, lo vamos a leer y les vamos a estar respondiendo por ahí. Chao, cuídense.